Hola, buenas tardes. Bienvenidos al extremo occidente, Santiago de Chile, con el apoyo técnico de Open Gato y el paraguas teórico de la Asociación Dalmadaesa, Escuela Tradicional de Taekwondo. Estábamos hablando, ¿no es cierto?, de la interpretación del maestro Michel Echeñique relacionado con el I Ching, ¿cierto? Y siguiendo este hilito del I Ching, ¿no es cierto?, el maestro Michel identificaba dentro de las 64 posibilidades, ¿no es cierto?, de hexagramas de I Ching, un hexagrama en particular, que es el hexagrama I, que se traduce como aumento. Y este hexagrama I, el maestro Michel lo interpretaba como aumento del poder, ¿no es cierto? Dentro de este hexagrama I están las 9 prácticas de la formación del carácter que hablábamos la semana pasada, ¿no es cierto? El protocolo, la meditación, la respiración, la ronda, el ejercicio de suavidad, penetración, etc. Eso lo hablamos la semana pasada. Entonces, siguiendo en esta misma línea, ¿no es cierto?, dentro de las mismas estructuras de las prácticas de la formación del carácter, hay dos elementos que no definimos muy claramente la semana pasada y los quiero definir hoy día mejor, ¿ya? Y uno de ellos es la reproducción del hexagrama I dentro de sí mismo, ¿ya? La otra vez hablábamos que el pacuá, ¿no es cierto?, se reproducía en todos los hexagramas como una especie de ADN, ¿no es cierto?, como una especie fractal que se reproduce a sí mismo continuamente. El hexagrama I tiene, por tanto, dentro de sí mismo, contiene, por decirlo así, el corazón de lo que sería el hexagrama, la reproducción de sí mismo, el hexagrama I dentro del hexagrama I, ¿ya? Como el pacuá dentro del pacuá, ¿ya? Bueno, lo vamos a dejar ahí, me consultan si no se entendió nada, me avisan, ¿ya? Pero esa es la idea, ¿no es cierto? El hexagrama I se reproduce en sí mismo. Y esta reproducción en sí mismo se llama el hexagrama I dentro del hexagrama I. Y esta duplicación del hexagrama I produce 8 elementos, que son los mismos que habíamos hablado, los 8 elementos del pacuá, pero que se reproducen dentro de este elemento interno del hexagrama I, aumento del poder. Y tiene que ver, por tanto, con la familia celeste, o sea, el pacuá. El padre, la madre, las hijas y los hijos, hasta completar un total de 8. Solo que aquí el maestro Michel especifica de qué fuerza estamos hablando y cuál es su simbolismo. Entonces, por ejemplo, habla del padre, ¿no es cierto?, que es lo creativo, lo fuerte, el cielo, que está relacionado con el dragón, con el tigre y el dragón, ¿cierto? La madre, lo receptivo, la tierra, los dragones gemelos, el hijo mayor, que es el trueno, el fénix, ¿no es cierto?, que renace, la hija mayor, que es el viento, ¿no es cierto?, representado por el bambú, viento penetrante, la hija del medio, que es lo luminoso, lo adherente, el fuego, los fénix gemelos, el hijo menor, ¿no es cierto?, que es la montaña, representado por el águila, la hija menor, que es la alegría, el lago, el loto sobre las aguas, ¿ya? Tenemos Sun, ¿no es cierto? También tenemos Adui, perdón, la hija menor, la alegría, el loto sobre las aguas. Entonces, todo este simbolismo representa una fuerza de naturaleza, ¿ya? La tierra, el cielo, la montaña, el fénix, los dragones, etc., ¿ya? ¿Y cuál es la importancia de especificar estas fuerzas? Que después estas mismas fuerzas van a ser representadas en el último elemento de estas 9 prácticas de la formación del carácter, que es Kun, la opresión, que es la expresión concreta a través de las técnicas de artes marciales que hablábamos la semana pasada, de una forma específica, arquetípica, de expresión de un determinado carácter. La semana pasada estábamos hablando de eso. Entonces, si yo practico taekwondo, por ejemplo, el simbolismo del taekwondo serían los dragones gemelos, ¿ya? ¿Por qué? Porque su característica sería, aparte del trabajo de las patadas, la circularidad y el movimiento del fuego, ¿no es cierto?, que está relacionado con los dragones gemelos, por ejemplo, ¿ya? O las técnicas parecidas al aikido estarían relacionadas con el águila, ¿no es cierto?, el águila en la montaña.
o las técnicas de lucha tipo judo o hapkido estarían relacionadas con la serpiente que se muerde la cola. Cuando yo hago esta relación simbólica de una fuerza determinada y la conecto con una técnica determinada, entonces produzco una regeneración arquetípica, ¿no es cierto?, de una realidad psicológica que podríamos traducir como en conducta. Lo que estudia la psicología es la conducta, evidentemente, ¿no es cierto? Entonces lo que se expresa a través de los arquetipos es la conducta a través de un determinado carácter. Entonces, como hablábamos la semana pasada, el ser humano, los mitos, la función de los mitos, es entender una realidad psicológica, ¿ya? No intelectual, no académica, no una información neta, sino una realidad psicológica. La realidad psicológica con la cual percibo mi propia realidad. Entonces, yo, se acuerdan que la semana pasada, yo tengo unos gustos determinados, tengo unos intereses determinados, tengo una forma de ser determinada, mis experiencias negativas y positivas han formado un determinado carácter, y ese carácter necesita una construcción, y esa construcción va por determinada técnica, y esa técnica representa determinada fuerza de naturaleza, y esa fuerza de naturaleza tiene un símbolo. Y ese símbolo puede ser el tigre, puede ser el dragón, puede ser los dragones gemelos, puede ser el fénix, puede ser el águila, puede ser la serpiente. Cuando entramos en contacto con estos símbolos de naturaleza que expresan estas fuerzas de naturaleza, entonces nuevamente hemos encontrado el camino concreto. Hemos ido bajando, ¿no es cierto?, de la subjetividad de lo que es el Pacuá, ¿no es cierto?, las 8 fuerzas fundamentales, sus combinaciones posibles, hasta llegar a estos elementos más concretos. Por tanto, volvemos al tema, ¿cómo me conecto a través del arte marcial que más me gusta o el arte marcial que más me conviene o que hago mejor? Me conecto con este camino interno, bueno, al conocer las fuerzas que inspiran esta arte marcial determinada, ¿ya? Normalmente en nuestra visión superficial vemos las artes marciales desde el punto de vista de su efectividad, cosa muy subjetiva por lo demás, ¿no es cierto? Porque la efectividad de un arte marcial tiene que ver con muchos factores, digamos. No solamente el factor técnico, pero de todas maneras miramos en forma muy superficial el tema de las artes marciales en base a qué tan efectivo puede ser y nos olvidamos, digamos, de la fuerza que hay detrás y del símbolo que hay detrás. Hay muchos cómics y muchos animes y muchas películas, ¿no es cierto?, que tratan de rozar un poco este simbolismo de los animales mitológicos y este simbolismo psicológico, ¿no es cierto?, que tienen los mitos relacionados con las artes marciales. Por eso es muy importante que estos mitos, estos símbolos representados en estos animales mitológicos y estos mitos, ¿no es cierto?, estén presentes en la práctica, no solo en la decoración de la sala donde practico, sino en la comprensión, ¿no es cierto?, de que mi arte marcial expresa una determinada potencia, una determinada fuerza de naturaleza y que esa fuerza de naturaleza es parte de mí. Yo creo que se expresa bastante mejor esta afiliación específica cuando uno trabaja las armas. Por eso en artes marciales es bueno trabajar con armas. No es lo mismo un arquero o la arquería que la espada o la lanza. No es lo mismo. Y la técnica no es la misma. Sin embargo, tienen una intención de efectividad marcial, o sea, combatir con otro y vencer a otro, ¿no es cierto?, en una batalla o en un enfrentamiento personal. Sí, pero la técnica de la espada, el misticismo de la espada, el simbolismo de la espada no es el mismo que el de la lanza, ni es el mismo que el del arco. Ninguno es mejor que otro, pero son diferentes, ¿ya? Es curioso que cuando uno trabaja las armas tradicionales, ahí uno percibe rápidamente que son cosas diferentes y que sin embargo van en la misma dirección. En el caso de las artes marciales, sin armas, es lo mismo, solo que tendemos un poquito a confundirnos, ¿no? Pero es lo mismo. Es una técnica distinta porque expresa una fuerza diferente y esa fuerza diferente tiene un simbolismo y tiene un mito fundacional y tiene una realidad psicológica que a mí me acomoda, que a mí me interesa, que a mí me facilita la comprensión de la práctica que estoy llevando adelante. Entonces, volviendo al maestro Michel, el maestro Michel hace una relación directa entre cada una y las describe una por una, cada una de estas fuerzas
con cada una de la potencia que representa, con cada uno de los símbolos que representa, con el tipo de arte marcial al cual se aplica. Y entonces el maestro Michel lo que hace ahí es relacionar el arte marcial concreta que yo estoy practicando con un camino, ¿no es cierto? Con un símbolo, con una fuerza, con un mito. Y a través de la comprensión de esa realidad psicológica que significa el mito, la trascendencia mental de la práctica exclusivamente técnica. Como decía el maestro Lee Chan-ho, la técnica, ¿no es cierto? Cuando se llega a la superación de la técnica, se sublima la técnica y entonces comienza el arte. Las artes marciales se llaman artes marciales, sí, pero no son arte hasta que se sublima la técnica. Estrictamente no son arte hasta que el practicante sublima la técnica. Y cuando sublima la técnica es porque comprendió la lógica que está detrás de esa técnica. Y si comprendió la lógica que está detrás de esa técnica, también comprendió la fuerza que lo inspira, el mito que hay detrás y la realidad psicológica que lo conecta, ¿no es cierto?, con el arte. El arte que es subjetivo, el arte que es el gusto de hacer las cosas por el mero placer de hacerlo, el sentido de perfección y de belleza por el mero placer, no porque haya un interés o un fenómeno fáctico o una aplicación fáctica de la técnica, sino por el mero placer y gusto de hacerlo. Cuando entro en el camino del mero placer y gusto de hacer la técnica, ¿no es cierto?, estoy trascendiendo, estoy sublimando la técnica y estoy entrando al mundo del símbolo, al mundo del mito, y ahí es donde aparecen los animales celestes o los animales mitológicos, ¿no es cierto?, para hacerme comprender inconscientemente de alguna manera la fuerza que hay detrás de este símbolo. Fuerza, símbolo, expresión psicológica, técnica. La sublimación de la técnica, volvemos, la sublimación de la técnica, el arte. Y en el arte, la subjetividad, ¿no es cierto? La estética, la belleza, el placer por la belleza en sí misma. Conecto con el símbolo psicológicamente. Para cerrar un poco el comentario, porque son comentarios nomás lo que vamos a hacer, para cerrar el comentario, el maestro Michel Echenique lo que está mostrando aquí es un camino paso por paso, claro y directo, entre el practicante de arte marcial y su técnica y la trascendencia psicológica, simbólica y la conexión de ese simbolismo con la fuerza que inspira el arquetipo del guerrero o el arquetipo del héroe que inspira a cada hombre, o sea, su do, su camino, que lo llevará en última instancia a una experiencia íntima y personal, como es la espiritualidad, como lo hablamos en otras ocasiones. ¿Ya? Entonces la trascendencia del maestro Michel es que el maestro Michel está haciendo una conexión directa entre los elementos subjetivos y los elementos objetivos, y en las dos direcciones. Va desde el Pacuá, ¿no es cierto?, bajando por los hexagramas, entrando a las prácticas de formación del carácter y llegando a las fuerzas específicas que manifiestan una determinada técnica, y también se devuelve desde la técnica, ¿no es cierto?, subiendo por el simbolismo, por el mito, por la sublimación de la técnica, subiendo a la expresión que corresponde a cada arquetipo de guerrero o al arquetipo del héroe personal, íntimo, intransferible, al cual todos, ¿no es cierto?, pretendemos llegar en algún momento. Esa es la trascendencia de las artes marciales, la trascendencia psicológica y espiritual en última instancia, que el maestro Michel especifica muy claramente. A mí me sorprende y me impresiona que en los años 80 el maestro Michel haya estado hablando de estas cosas con tanta claridad y haya trazado un camino tan evidente para aquel que quiera verlo. Dejamos hasta acá el comentario de hoy día. El hexagrama y aumento del poder, como lo llamaba el maestro Michel, las fuerzas de la naturaleza, sus símbolos y sus técnicas de artes marciales. Nos despedimos desde el extremo occidente, Santiago de Chile, con el apoyo técnico de Opengato y el paraguas teórico de la Asociación de Almadaesa, Escuela Tradicional de Taekwondo. Dragones gemelos. Hasta la próxima.